Bien, ahora veremos lo que es conceptos básicos de funciones trigonométricas. Primeramente, ¿qué es una función trigonométrica? Una función trigonométrica son operaciones, así como cuando multiplicas, divides, restas, sumas. Son operaciones que están en función, es decir, que dependen de ángulos y de los lados en un triángulo rectángulo. ¿Ok? Es decir, es la relación que existe entre la medida de los ángulos de un triángulo y la medida de sus lados. Esas son las funciones trigonométricas. La relación que existe entre estas medidas, de los ángulos internos del triángulo y de la medida de sus lados. Las tres funciones principales o fundamentales en la trigonometría son seno, coseno y tangente. No son las únicas, pero son las más fundamentales o las más importantes. Ahora bien, partamos de definir algunos conceptos clave para entender mejor el tema. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Un triángulo rectángulo es cualquier triángulo que tiene un ángulo de 90 grados y dos ángulos agudos, ¿sí? No importa la posición del ángulo recto o de 90 grados, puede estar aquí muy fácil de ver, o el triángulo puede girar y queda en otra parte, ¿sí? O sea, por ejemplo, si yo tomo mi escuadra, pues aquí donde está mi pulgar y mi dedo está el ángulo rectángulo. Si yo la giro, el ángulo no ha cambiado, o sea, no importa la posición del triángulo, mientras tengo un ángulo recto, si se fijan, se forma siempre como una L, una letra L, si ya veo así, es una letra L, se forma como una letra L, entonces, pero no importa cómo lo gire, yo voy a tener un triángulo rectángulo siempre, ¿sí? ¿Cómo sé que siempre es rectángulo? Bueno, porque siempre en este caso tiene un ángulo de 90 grados, ¿sí? Esa es la característica y eso es lo que necesitamos tener para utilizar estas funciones, tener ángulos de 90 grados, es decir, un triángulo rectángulo, un triángulo con un ángulo de 90 grados. Ahora, para identificar los lados de un triángulo rectángulo, se hace todo a partir de un ángulo agudo. Las funciones trigonométricas siempre van a intervenir un ángulo agudo. Es también una forma de distinguir este tema o estos ejercicios, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, que también utiliza triángulos rectángulos. Porque en el teorema de Pitágoras no hay ángulos. En cambio, en las funciones trigonométricas forzosamente tiene que venir un ángulo, ya sea que nos lo pregunten o que venga la medida de ese ángulo, pero tiene que venir la medida de un ángulo agudo. Entonces, con relación a este ángulo, el cateto que queda enfrente, los catetos son los lados que forman el ángulo a 90 grados, el cateto que queda enfrente del ángulo se le llama cateto opuesto, mientras que el cateto que está pegado al ángulo se llama cateto adyacente. Y muy importante identificar nuestro ángulo de 90 grados, porque siempre enfrente va a estar la hipotenusa. ¿Ok? Vamos a identificar la hipotenusa con la letra H mayúscula, la hipotenusa, el cateto opuesto CO, cateto opuesto abreviado, y el cateto adyacente le vamos a poner CA. ¿Ok? Entonces, siempre, enfrente del ángulo agudo que nos den es cateto opuesto, el cateto que está pegado al ángulo se llama adyacente y la hipotenusa siempre enfrente del ángulo de 90 grados. Ahora vamos a hacer unos ejemplos para identificar. Supongamos que en este primer ejercicio el ángulo me lo dan aquí. Me dicen que aquí hay un ángulo de 40 grados. Entonces, este lado de enfrente, este lado vendría siendo mi cateto opuesto, porque si te fijas está enfrente del ángulo agudo. ¿Ok? Este es cateto opuesto. La hipotenusa, por otro lado, dijimos que tiene que estar enfrente del ángulo de 90 grados. Esta línea que estoy marcando en rojo, pues va a ser nuestra hipotenusa. ¿Ok?
se representa con la letra H. Y el cateto adyacente es el cateto que está pegado al ángulo, es decir, este que está aquí. ¿Ok? Este sería nuestro cateto adyacente. ¿Por qué? Porque está pegado al ángulo. Ahora, ¿qué pasa si el ángulo en vez de que esté en la base nos lo dan aquí arriba? Nos preguntan aquí este ángulo. ¿Ok? El ángulo alfa. Es lo mismo, ubico qué lados forman el ángulo en 90 grados, está aquí. Entonces ya sé que este lado, que es la altura y la base de ese triángulo, son catetos. También sé que enfrente está la hipotenusa. ¿Sí? Y también entonces sé que enfrente del ángulo, aquí está el ángulo, enfrente es el cateto opuesto. Y pegado al ángulo, el cateto adyacente. Ok, si aquí me dieran este ángulo beta, pues primero ubico mi ángulo de 90 grados, está aquí arriba. Ok, no sé si lo logran identificar. Entonces, enfrente del ángulo de 90 grados tenemos a la hipotenusa. Entonces, ahora sí, si se fijan los catetos, pues son los lados que están a los lados en el triángulo, son los lados que forman el ángulo de 90 grados. Este lado o este cateto está pegado al ángulo, es cateto adyacente, y el otro cateto está enfrente del ángulo, va a ser cateto opuesto. ¿Ok? Entonces, siempre hay que buscar dónde está el ángulo para identificar si lo que me dieron en el problema es un cateto opuesto, un cateto adyacente, la hipotenusa, etc. ¿Ok? Entonces es importante identificarlos.